Tele 13 Radio. Con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a esta hora acá en Mesa Central. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Uy, no, vamos a mejorar esa comunicación de inmediato, estamos con algún problema. Para conversar con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hoy que es 1 de julio y que se activa un alza en el sueldo mínimo, también comienza la subida de las cuentas de la luz, pasan muchas cosas en materia económica, se conoce el IMASEC del mes de mayo además, así que vamos a hablar de todas esas cosas, hay varias cosas, varios asuntos que tienen que votarse en el Congreso. Ahora sí, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cómo está, ministro? Ahora sí, buenos días. Buenos días, Iván, y muy buenos días a los auditores y auditores de 13 Ahí Radio. sí que sí, ahí lo escuchamos en estéreo. Oiga, ¿se conoce el IMASEC de mayo que en 50 minutos más? ¿Alguna expectativa sobre eso? Mire, probablemente este mes no va a estar muy bueno, como IMASEC lo vimos con los indicadores sectoriales, hay un día menos de un día laborable menos, así que yo diría que no tengo unas expectativas muy altas respecto a este IMASEC. Y para efectos de la marcha económica, usted siempre ha dicho que no hay que fijarse en una cifra en particular, sino en la tendencia. Así es, y eso tenemos que seguirlo viendo los meses siguientes. Junio probablemente tampoco sea muy bueno porque hubo varios días de paralización de clases, tuvo todos los efectos de los temporales, así que yo creo que más bien en el próximo trimestre que vamos a ver cifras más alentadoras. Hay que pasar el invierno, dicen algunos. Oiga, se activa un alza del sueldo mínimo en un sentido histórico, hay que retroceder hasta los años 90, digamos, para ver alzas tan significativas o más significativas que esta del sueldo mínimo. ¿Qué implica para la marcha económica del país que haya un sueldo mínimo de 500.000 pesos a partir de hoy? Bueno, en primer lugar, por supuesto, significa que el gobierno cumple un compromiso que lo tenía fijado originalmente para el final de su mandato y que lo estamos viendo hoy día cuando estamos recién en un poco más de 2 años de gestión de este gobierno. Eso ha sido producto de los acuerdos que hemos tenido con la Central Unitaria de Trabajadores. Recordemos que esto es el acuerdo que se llegó en mayo del año pasado, y donde se hizo un acuerdo por 2 años. Y eso significa, por supuesto, mejores condiciones económicas, mejores condiciones de vida para casi 1 millón de trabajadores, y también significa mayor demanda en la economía, una mayor masa salarial, significa también una expansión del consumo. Así que esos dos elementos ayudan a la reactivación. Por supuesto, uno siempre tiene que ser prudente con los temas del ingreso mínimo, de tal manera de que al mismo tiempo no afecte a las empresas, y recordemos que en este caso, cuando se legisló sobre este tema, se estableció una compensación para las micro, pequeñas y medianas empresas, que les ayuda temporalmente a financiar este incremento del salario mínimo. De modo que puedan absorberlo de mejor manera. Eso es para Exactamente. para evitar las presiones en el mercado laboral, que no son pocas a estas alturas, ¿no? O sea, el mercado laboral, la verdad es que independientemente de los titulares de los diarios, la verdad es que se ha ido recuperando bastante bien. Tenemos ya por tercer trimestre móvil consecutivo una caída de la tasa de desocupación en 12 meses. Si uno ve la tasa de desocupación desestacionalizada, lleva más de 6 meses cayendo, y la única razón por la que no cae más es porque la fuerza de trabajo todavía está creciendo muy por encima de lo habitual. La fuerza de trabajo sigue creciendo a un ritmo del 3%. Entonces, aun cuando hay una creación importante de empleo, eso limita la caída de la tasa de desocupación. Ahora eso va a continuar hasta que ya lo que queda de personas que se retiraron del mercado del trabajo y que quisieran volver al empleo remunerado finalmente se vayan agotando, y eso lo vamos a ir viendo en los próximos meses también. Pero hay que pensar que caídas de la tasa de desocupación, cuando ya estamos entrando en la etapa en que la estacionalidad nos juega más en contra, es bastante positivo.
Ya, es un buen indicador, digamos. Ahora, de todas maneras, no sé lo que dirán, a qué titulares de diario se refiere usted, pero yendo a lo que dice, por ejemplo, un economista como David Bravo, él dice hace rato, viene diciendo que estamos en una emergencia laboral y que no se han recuperado la cantidad de puestos de trabajo que había antes de la pandemia, que hay ahí un problema que no probablemente no sea del gobierno, sino más bien estructural. Sí, él ha levantado esa tesis que yo creo que, bueno, básicamente se sustenta en calcular tasas de ocupación, es decir, Mm, la relación entre ocupados y fuerza de trabajo. Entonces, lo que ocurre es que mientras vaya aumentando mientras estemos con una fuerza de trabajo, o sea, un nivel de ocupación y tasas de participación por debajo de donde estábamos antes de la pandemia, eso va a continuar, pero básicamente lo que eso refleja es que de todas las personas que se retiraron del mercado del trabajo durante la crisis, no todas han vuelto. ¿Ah? Básicamente han regresado hombres, mujeres entre 25 y 60 años de edad, pero tanto los más jóvenes como los más viejos en relación a ese tramo de edad tienen todavía tasas de participación por debajo de la situación previa a la pandemia. Y no es evidente que eso se vaya a recuperar por completo. En el IPOM de diciembre, o sea, el anterior IPOM, ujú. hubo un recuadro en que se hizo este análisis respecto de los mayores de 55 años, si mal no recuerdo. Y ahí se argumentó que había una serie de razones por las cuales era improbable que se recuperara plenamente esas tasas de participación. Entonces, ¿y por qué hay gente que se ha quedado fuera o no ha regresado? Bueno, en el caso de los jóvenes, porque hay una proporción mayor de estudiantes que lo que era tradicional. Y en el caso de los adultos mayores, porque hay más gente que se ha retirado por razones de jubilación. En ambos casos hemos tenido cambios, si queremos usar la palabra estructural, hemos tenido cambios estructurales en el sentido que para los estudiantes ha aumentado la cobertura, bueno, se ha Claro, estado implementando la gratuidad universitaria, claro. y en el caso de los adultos mayores está en aplicación la pensión garantizada universal. ¿Ah? Y eso hace que en los últimos meses también la gente que se reincorpora al mercado del trabajo, dado que pertenecen parte a estos dos segmentos y que son grupos de la población que normalmente tienden a ocuparse más en empleos por cuenta propia, entonces también aparece un aumento del empleo por cuenta propia. Pero todo en el fondo va en la dirección de ir como restableciendo las proporciones del mercado del trabajo que teníamos antes de la crisis. Así que calificar eso como una emergencia laboral creo que no es muy consistente con el análisis más sustantivo de las causas por las cuales estos datos se observan. Ahora, como sea, la autoridad, las empresas y los trabajadores todos quieren que haya más puestos de trabajo y haya más actividad. Y hay tres medidas que están confluyendo. Están las 40 horas que se aprobaron en este gobierno, está el sueldo mínimo que se activa a partir de hoy en 500.000 pesos y además viene si es que se termina aprobando la reforma de pensiones con un aumento en el tiempo de la cotización. El senador Gastón Saavedra del Partido Socialista, que no es precisamente un neoliberal, decía el otro día que en el fondo esto es un impuesto al trabajo y que a lo mejor había que situar en 5% esa alza de cotizaciones en la reforma de pensiones, de modo de hacer una presión a las empresas menor en términos del costo del trabajo. Claro, bueno, todas las tres medidas que usted menciona, todas se aplican con gradualidad, Ujú. ninguna, cierto, está ocurriendo de golpe. Claro. En el caso de la reforma previsional, estamos hablando de una transición que se extiende por alrededor de 7 años, ¿ah? Que busca justamente ayudar a que las empresas se adecúen a ese mayor costo de contratación. ¿Ah? Incluso en el caso del ingreso mínimo, que uno dice, bueno, pero ¿cómo si está aumentando hoy día? Bueno, es que está de por medio, ¿cierto?, el subsidio del que hablábamos, que continúa hasta el próximo año. Y en el caso de las 40 horas también hay una transición de, me parece que son 4 años. ¿Mm? Mm. Entonces, bueno, el gobierno y los legisladores se han preocupado de que estas cosas no, digamos, den un espacio suficiente para que el mercado del trabajo se vaya adaptando.
Ahora, se dio ayer una controversia entre la presidenta del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, y la ministra Jara del Trabajo en torno a de qué se tiene que tratar esta reforma. La ministra Jara y Paulina Bodanovich coinciden en que la reforma tiene que tratarse de mejorar las pensiones y que si para eso es necesario dejar para más adelante, para una segunda etapa, o olvidarse por ahora del tema de la eliminación de las AFP, había que hacerlo. Eso es lo que plantea la senadora Bodanovich. La ministra Jara hace un punto algo distinto. Ella dice que de todas maneras, aunque la reforma no se trata de eliminar ningún sector, sí se trata de cambiar la industria de tal manera que esto impacte en las pensiones. ¿Qué opina usted, ministro, en ese debate? Sí, bueno, lo que se ha buscado en el tema de la separación de estas funciones de administración de inversiones y administración de cuentas es que haya más competencia en la industria, ¿ah? Y eso en principio, ¿cierto? Se supone que favorece a los afiliados, ¿ah? Hoy día tenemos en Chile un número de administradoras que es relativamente reducido, que solo se ha incrementado producto de la licitación de nuevos entrantes al mercado del trabajo, que permitió el ingreso de dos nuevas administradoras. Pero en la medida que uno separe estas dos funciones, el potencial de actores en la industria puede aumentar significativamente para beneficio de los afiliados. Ahora, lo que ha generado más discusión no es tanto la separación, sino que las características de esa separación. Ujú. En un principio, ¿cierto? El gobierno propuso que la administración de cuentas la efectuara un ente público, ¿ah? Eso posteriormente se transformó en que el Estado más bien licitara los servicios que están ligados a la administración de cuentas, y el tema ha seguido discutiéndose en la instancia técnica que se creó en la Comisión de Trabajo del Senado. Así que yo diría que antes de adelantar mucho juicio al respecto, yo creo que es bueno esperar el informe de esa comisión, porque trató ese tema y evaluó una serie de variantes que yo creo que va a ser interesante cuando se entreguen ya a la comisión y a la luz pública. El economista Eduardo Engel sugería ayer en una columna en el Mercurio que los retornos de las AFP, las utilidades de las AFP, particularmente sobre la base que se basan en las comisiones que se pagan, tal vez podrían ser de alguna manera reguladas, digamos, insinuaba que podrían regularse. ¿Usted es partidario de incluir eso en una reforma ya compleja como la que está en curso? Bueno, las comisiones hoy en día, ¿cierto?, son fijadas libremente, pero al mismo tiempo están fuertemente influidas por lo que ha sido el efecto de las licitaciones. O sea, hoy en día pensemos que la comisión más baja que se está cobrando en el sistema es del orden de un tercio de lo que se cobraba antes de la reforma del 2008. Ujú. Así que hay diversos caminos para lograr esto. Ahora lo que tenemos que tener claro es que las comisiones tal como hoy día existen son comisiones que se aplican sobre el sueldo, que se descuentan del sueldo, no inciden sobre el ahorro previsional, ¿ah? Y para eso en la reforma hay una propuesta que es cambiar la manera en que se aplican las comisiones para que éstas se apliquen sobre el saldo de la cuenta y por lo tanto incidan sobre ese rendimiento de los ahorros previsionales. Así que también en esto hay diversas variantes. Es positivo que se generen ideas y propuestas en esto. Nuevamente, este es otro de los temas que ha estado discutiendo esta instancia técnica que se creó al amparo de la Comisión de Trabajo. Ahora, esa intensidad técnica todavía no termina, dicen en la oposición, y por eso no convendría o no es pertinente votar en general en la Comisión de Trabajo del Senado el proyecto de reforma de pensiones. ¿A usted qué le parece? ¿Usted está en la idea del gobierno de ponerle discusión inmediata y de que esto comience a votarse este miércoles? Bueno, el trabajo de esta comisión termina esta semana, ¿no? Así que, digamos, las diferencias que pueden haber no son muy grandes, son diferencias de días, ¿no? Ujú. Ahora, digamos, lo que a uno le preocupa es que por
eventos políticos que vienen hacia adelante, particularmente las elecciones municipales y regionales, esto empiece a postergarse mucho más, ¿no? Pensemos que la Cámara de Diputados estuvo 1 año y 4 meses el proyecto sin votarse, ¿no? Entonces, en fin, uno entiende que es bueno hacer un trabajo técnico, tratar de acercar posiciones, pero tiene que ponerle bordes a eso. En este caso sí, afortunadamente se le aplicaron bordes y por lo tanto, ¿cierto? Si lo que se quiere es esperar el informe de la comisión, ese informe va a estar esta semana, así que no hace una diferencia muy grande respecto de la fecha de votación. Ya, o sea, debería ser esta semana o la próxima, digamos, pero no más allá de eso. Claro, o sea, yo no sé exactamente cómo está organizada la agenda de la Comisión de Trabajo del Senado esta semana, pero este informe va a estar y por lo tanto ese es el momento de resolver sobre la fecha de votación en general, porque una vez que ya, o sea, el propósito de esta comisión era acercar posiciones, ¿ah? Y eso, por lo menos por lo que yo he alcanzado a conocer, eso ha ido ocurriendo y eso debería ser una señal suficientemente poderosa como para que se vaya ya a la votación en general, porque recordemos, en este caso es la votación de la idea de legislar, o sea, si vale la pena o no hacer una reforma previsional, cosa que creo que si le preguntamos a las chilenas y chilenos, en fin, habría una opinión ampliamente mayoritaria a favor, ¿ah? Recordemos más que en el Senado la votación en general se produce en las comisiones y en la sala antes que lo que ocurre en la Cámara de Diputados, ¿ah? En la Cámara de Diputados se puede votar todo hacia el final del proceso. En el caso del Senado se exige que la votación en general sea antes, más temprano en la discusión de un proyecto de ley. Ministro, lo otro que está dando vueltas es la subida de las cuentas de la luz que comienza a partir de hoy. El presidente del Partido Comunista decía ayer que a lo mejor lo que vale la pena hacer es extender el periodo de congelamiento para un periodo, él lo puso en términos casi poéticos, digamos, para cuando los calefactores se apagan y la leche se puede tomar fría. Esto es para dejarlo para el verano, para enero. Em, el presidente ha dicho que las deudas que no se pagan, o sea, que las deudas que se postergan se terminan pagando, en fin, ha sido bien taxativo en términos de que esto hay que hacerlo, hay que pagar la cuenta de algo que se dejó de pagar hace prácticamente 5 años. ¿Cuál es su posición en esto? ¿Que no tiene que haber cambios en el congelamiento y que las cuentas de la luz empiezan a subir nomás? Bueno, en primer lugar, esto es algo que se votó en el Congreso, se despachó a fines de abril pasado, ¿ah? No digamos que es algo que esté muy lejano en la memoria. Y por otro lado, una de las razones por las cuales se votó y se aprobó este esquema es porque cada mes en que se posterga la actualización de las tarifas implica una deuda de $100 millones. ¿Ah? 100 millones de dólares es mucho dinero. ¿Ah? Entonces multipliquemos eso por el número de meses en que se querría postergar y nos damos cuenta de que lo único que ocurre es que las deudas son mayores y los ajustes igual tienen que ocurrir. Entonces, lo que ha estado haciendo el Ejecutivo es concentrar sus esfuerzos en lo que dispuso la ley. La ley tomó en cuenta que si bien se había aprobado un subsidio para los hogares de menores recursos, ese subsidio podía ser insuficiente en términos de cobertura e incluyó en un artículo de esa misma ley la formación de una mesa con senadores y diputados de las comisiones de energía para buscar fuentes de financiamiento adicionales que permitieran expandir, ampliar ese subsidio. Entonces creo que si vamos a movilizar recursos que sean para ayudar a las familias de menores recursos en lugar de simplemente postergar las cosas. Esa fuente de financiamiento, o sea, ya, postergar de ninguna manera. Sí buscar fuente de financiamiento para aumentar el subsidio. Exactamente, eso es lo que se ha estado haciendo al amparo de esta mesa, porque esto ya viene operando hace varias semanas.
y creo que probablemente hoy día vamos a tener algunas novedades importantes en términos de las propuestas del Ejecutivo al respecto. Hoy día debería haber noticia entonces. Hoy día, claro, porque hoy día hay reunión de esta comisión a las 11, si mal no recuerdo, se ha estado trabajando todos estos días en preparar una propuesta sustantiva que responda a los objetivos que se le fijó a esa comisión, a esa mesa. Ya, de todas maneras, tiene que haber un financiamiento, esto es lo último, un financiamiento para poder, un financiamiento claro, directo, explícito, para poder aumentar la cobertura del subsidio. Claro, por supuesto. Toda esta reforma se hizo para dejar de acumular deuda, no vamos a trasladar deuda de un lado para otro, ¿ah? Entonces la idea es movilizar recursos, idealmente dentro del propio sistema eléctrico, para que se pueda aumentar la cobertura de estos subsidios. Y déjeme aquí darle un dato, porque me cuenta el ministro de Energía, el ministro Pardow, que habiéndose abierto iniciado anoche las postulaciones para este subsidio, se recibió cerca de 1 millón de consultas y 50.000 postulaciones solo entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Ya, eso está Así bien que activo, claramente hay mucho interés de la ciudadanía, ¿ah? Y ese es el camino más sano para ir resolviendo este problema. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes y muy buen día. Buenos días. Estás escuchando Mesa Central con Iván Valenzuela por Tele 13 Radio. Quiero aclarar un punto. Me escribe Eduardo Engel a propósito de la pregunta que le hice al ministro Marcel, que fue una pregunta improvisada, donde me equivoqué al plantear lo que Eduardo Engel dice en su columna de ayer, donde habla sobre las cosas positivas que tiene una licitación de stock de afiliados. En esa columna, el economista Eduardo Engel dice que los fondos con que las AFP financian su asociación gremial son tratados como gastos y que ese tratamiento cabría estudiarlo con más detalle. Yo eso lo amplié equivocadamente, como que Eduardo Engel estaba insinuando que se regularan las utilidades de las AFP, cosa que no es correcta, y que Eduardo tiene toda la razón, me pide que lo aclare, porque a propósito de eso, no hay nada en la columna de ayer que sugiera regular las comisiones de las AFP, sino que introducir las licitaciones de afiliados antiguos bajará las comisiones de manera importante, algo que también propone o dice Salvador Valdés el sábado en una entrevista también en El Mercurio. Así que hecha la aclaración, esa idea de regular las comisiones es una extrapolación que yo hice equivocadamente de la columna de Eduardo Engel de ayer, que no está sugiriendo aquello, pero sí sugiere que que se traten como gastos. Los aportes con las que las AFP financian su asociación de AFP podría ser, cabría estudiarlo con más detalle en el futuro. Vamos a la pausa en esta edición de Mesa